Hace un tiempo hice un viaje espectacular. Viajé a Europa. Cuando llego a Madrid, tengo que ir a buscar la, la cosa. Y cuando encuentro la cosa, tengo que salir del aeropuerto y me tengo que tomar el, el coso. El coso. Tengo que tomar el coso. Y voy para el centro de la ciudad. Cuando estoy en el coso, me pongo a hablar con ¿cómo se dice? Eh, con el coso. A ver, me fui a Europa. Tenía que buscar la cosa y después tomarme el coso y ahí me pongo a hablar con el coso y es imposible. Evidentemente, el vocabulario del español es un tema muy complicado. Hola, bienvenidos a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de estrategias para mejorar tu vocabulario en español. Nos vemos después de los títulos. Como les decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu vocabulario en español. Lo primero que hay que aceptar es que el vocabulario en español, como en cualquier lengua, es una cantidad de palabras casi imposibles de alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? De ir aprendiendo palabras y expresiones de a poco a medida que pasa el tiempo. Lo que yo voy a hacer hoy es ofrecerte algunas distintas alternativas para que puedas mejorar tu vocabulario. Vamos a ver la primera idea. El diccionario, como ustedes saben, es el lugar donde están prácticamente todas las palabras. Comprar un diccionario y ponerse a leerlo página por página, palabra por palabra. Decir, hoy voy a leer 2 páginas del diccionario y voy a aprender todas las palabras que están ahí. Es un método que tiene una ventaja, van a aprender palabras que no aprenderían en otro lado, seguramente, pero también tiene desventajas. La primera es que van a aprender palabras que no aprenderían en ningún otro lado, probablemente porque nadie las usa. Y en segundo lugar, es un método extremadamente aburrido. Leer palabras sin ton ni son, sin que estén incluidas en una historia, en una anécdota, en un diálogo, en un contexto, se vuelve tedioso, no es recomendable. Entonces vamos a una idea mejor. Conversar con una persona significa interactuar con esa persona. Nosotros hablamos con nuestras dificultades y en la medida de lo posible hablamos con alguien que habla bien español. Esto tiene una gran ventaja, que es que la persona que está conversando con nosotros también tiene ganas de que sea interesante. Entonces, probablemente el diálogo va a ser interesante. Y a medida que pasa el tiempo en las conversaciones, vamos a ir adquiriendo velocidad. Pero este sistema tiene una gran desventaja, que es que una cosa es el lenguaje oral y otra cosa es el lenguaje. Todos conocemos una gran cantidad de palabras que fuimos aprendiendo a lo largo de la vida. Sin embargo, no son todas esas palabras las que usamos para conversar. En realidad, usamos una proporción mínima. ¿Por qué usamos una proporción mínima? Por varias cosas. En general, los seres humanos tenemos la tendencia a tener conversaciones con las mismas personas
que suelen tener su propio vocabulario. Y además, cuando interactuamos con esas mismas personas, solemos hablar de los mismos temas. Con lo cual, van a aprender vocabulario nuevo las primeras veces que conversen con esa persona, pero poco tiempo después el mecanismo se agota. La conversación es muy buena para adquirir velocidad, para hablar cada vez más rápido y más fluido, pero no es buena para adquirir vocabulario. Entonces vamos a una idea mejor. Ver películas y escuchar canciones tiene una ventaja en relación a la conversación, que probablemente antes de que se haga la película o la canción hubo una persona pensando en los diálogos y en la letra, con lo cual es probable que encuentren algunas expresiones nuevas de una forma más o menos divertida si están viendo una buena película o escuchando una buena canción. Sin embargo, tanto en lo que se refiere a canciones como en lo que se refiere a películas, hay intérpretes. Y los intérpretes suelen adaptar los textos originales a la forma en que ellos hablan. Esto me refiero más a una película o una serie que a una canción, que si uno la modifica, se modifica la rima, se modifica la música. Pero en la televisión o en una serie, los actores adaptan los diálogos cuando están actuando. ¿Qué significa eso? Que reducen la cantidad de palabras y de vocabulario que utilizan. Con lo cual, tanto escuchar películas como escuchar canciones es un gran método para mejorar la comprensión del español, pero no tanto para mejorar el vocabulario. Entonces, ya les di 3 ideas y las 3 no son muy buenas. Parece que es imposible. ¿Es imposible? No. Vamos a la mejor idea. Tanto leer como escribir tienen una gran ventaja en relación a todas las otras ideas que vimos: el tiempo. Tanto para leer como para escribir, es uno el que pone la velocidad y el ritmo. Uno no depende de la persona con la que está conversando. Uno no depende de una frase de un diccionario. Uno no depende de la velocidad a la que habla un actor o a la que canta un cantante. Uno lee o uno escribe a su propia velocidad. Y cuando uno tiene una duda, existe el diccionario. Entonces uno puede detenerse, dice, estoy escribiendo una frase, no conozco una palabra, me voy a fijar en el diccionario. ¿Qué significa eso? Que acabas de aprender una nueva palabra. Y cuando estás leyendo, mi consejo es que cuando encuentras una palabra nueva, no vayas directamente al diccionario. Primero, imagina qué puede querer decir esa palabra. Porque esa palabra está en un contexto, está en una frase, está en un párrafo. Y en ese contexto, esa palabra no hay muchas posibilidades de cuál puede ser su significado. Entonces, imagina qué puede significar esa palabra y recién después chequea en el diccionario. Vas a comprobar que probablemente en el 90% de los casos tu deducción fue correcta. Y a la hora de escribir, cuando no saben la palabra que tienen que utilizar, el primer intento traten de inventarla. En mi idioma se dice así, bueno, creo que en el español podría llegar a decirse así y la escriben. Y luego chequean en el diccionario. En el 50% de los casos van a estar en lo correcto. ¿Por qué? Porque ustedes vienen estudiando español, ustedes vienen estudiando la gramática, ustedes vienen adquiriendo vocabulario y de forma consciente e inconsciente, adentro de ustedes comienza a deducirse cuál es la estructura del lenguaje, tanto en su gramática como en su vocabulario, cuáles son las partes que conforman una palabra. Entonces, siempre la mejor forma para adquirir vocabulario nuevo es leer y escribir.
A la hora de escribir, escriban y traten de mostrárselo a alguien que habla español, que se los va a corregir. A la hora de leer, ¿qué es lo mejor para leer? Tienen que comenzar por leer textos periodísticos, el periódico. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene el lenguaje más directo. El objetivo del periodismo es darte una noticia de la forma más rápida y más clara posible. Un periodista en general no utiliza palabras grandilocuentes porque está buscando dar muy rápido el mensaje, que es su objetivo principal. En ese sentido, te recomiendo dos páginas web de periódicos de habla hispana que son muy buenos porque tienen muy buen nivel de lenguaje. Uno es el diario El País de España y el otro es el diario La Reforma de México. ¿Cuál es el objetivo? Si tienen muy poco nivel de español, todos los días leer 3 o 4 titulares de los periódicos hasta que los entienden. Una vez que eso les resulta fácil, empiecen a leer artículos. Traten de leer un artículo por día, no demasiado. Si hacen eso a lo largo del tiempo, van a descubrir que hay un momento donde eso les resulta muy fácil de hacer. Y entonces pueden pasar a algo más complejo, que es leer cuentos. En la literatura, a diferencia del periodismo, el escritor comienza a pensar cuál es la mejor palabra posible en cada uno de los casos en que tiene que utilizar una palabra. Entonces empiezan a aparecer muchas palabras nuevas y eso te va a forzar a mejorar tu vocabulario. ¿Por qué te digo comenzar primero por periodismo y luego por la ficción corta como el cuento? Porque si no dominas la lectura de algo simple, tratar de leer una ficción es muchísimo más complicado. Porque además de tener un lenguaje infrecuente, tiene metáforas, tiene comparaciones, tiene otros recursos literarios que en general no están en el periodismo y que si no comprendes bien el idioma te pueden confundir. Entonces, a la hora de leer cuentos, yo te recomiendo que comiences por escritores como Julio Cortázar, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez. Son muy buenos escritores, manejan un muy buen nivel de lenguaje, vas a aprender mucho y además vas a poder disfrutar la lectura de un cuento. Lo que sí te va a pasar cuando leas un cuento es que las primeras veces vas a estar muy concentrado en traducir del español a tu lengua. Tranquilo, eso le pasa a todo el mundo. Cuando estás muy concentrado en traducir, lo que probablemente te va a pasar es que te olvidas de la historia que estabas leyendo. Eso es hacerlo de a poco, avanzar de a poco. Algún día podrás leer un párrafo, otro día podrás leer 2 párrafos, otro día podrás leer una página y así hasta que puedas leer un cuento más o menos de corrido. Y cuando puedas hacer eso, lee todos los que puedas, porque de esa forma vas a estar mejorando tu vocabulario. Y después, una vez que ya dominas, te recomiendo el mejor de todos los escritores de cuentos y probablemente el mejor escritor de la historia, que es el argentino Jorge Luis Borges. Lo pongo al final de la lista de los cuentistas porque tiene un lenguaje más complicado. Tiene palabras más infrecuentes. Y una cosa que tenés que tomar en cuenta es que muchos te van a decir, Borges es el mejor escritor, y probablemente lo es. Y eso te va a hacer pensar que todos los textos son serios. No, cuidado. En muchos hay mucho chiste y mucho humor. Hay que leerlo con atención y no tomarse en serio todo lo que escribe porque te puedes perder el sentido de la historia. Una vez que te sientes cómodo leyendo cuentos, es el momento de pasar a la novela. Y si tienes que leer novelas en español, básicamente tienes que comenzar por la mejor novela que yo conozco del mundo hispanoamericano de fin del siglo XX, principio del siglo XXI,
que es Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Si te gusta probar con algo un poco más clásico, puedes hacerlo con 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y solo después de que hayas dominado leer periodismo, leer cuento, leer novela, recién en ese momento puedes pasar a la poesía. La poesía, si bien es lo más corto para leer, es lo más difícil para entender. ¿Por qué? Porque así como les decía que en un cuento o una novela el escritor busca la mejor palabra posible para cada expresión, en un poema cada palabra está puesta tomando en cuenta todos los posibles significados de la palabra. Es decir, que si ustedes tienen poca experiencia con el español, van a conocer un significado o dos de una palabra, ignorando que puede tener 3, 4, 5 más, que si se combinan con otra palabra también cambian. Entonces, la poesía es para el momento en el que realmente ustedes saben muchísimo del español. El proceso de aprender español es largo. Mi consejo siempre es que los primeros años tienen que concentrarse en la gramática. El primer año especialmente en los verbos, porque no existen frases sin verbos. El verbo es lo que le da sentido a una frase. Luego, empezar a prestarle atención a la gramática y al vocabulario. Como les decía, el proceso del vocabulario es largo, es infinito. Todo el tiempo aparecen palabras nuevas que hay que aprender. Yo tengo 53 años y todos los días estoy aprendiendo palabras nuevas que comienzan a utilizar los jóvenes, porque los jóvenes siempre, en todos los países, en todas las lenguas, crean nuevas palabras y uno las tiene que aprender. Cuando creas que aprendiste todo el vocabulario de una lengua, la mala noticia es que 10 minutos después ya no es todo el vocabulario de una lengua, se empezó a actualizar. La lengua es un ser vivo, va mutando y va sobreviviendo y va cambiando, y uno tiene que adaptar su conocimiento a eso. Llegamos así al final de la clase de hoy. Espero que te hayan servido los consejos, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale like y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los próximos envíos. Si querés tener una clase particular online conmigo, fíjate en la descripción del canal que está el link para el lugar donde yo trabajo, que es Italki. Dicho esto, me despido una vez más. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.